judíos del 70 y ahí se la traducción de los 70. Hay un dato curioso, es que el bibliotecario, el secretario de Ptolomeo Filadelfo II, que le recomienda a Ptolomeo Filadelfo que haga esa traducción, le recomendó que los judíos, cada quien estuviera en un cubículo separado. Es decir, que habían 70 cubículos. Y cada quien tradujo el texto sagrado del hebreo al griego. Usted sabe qué es lo más poderoso, que los que estaban en los 70 cubículos, cuando se juntaron, las 70 traducciones coincidían igual. Yo no sé si usted puede dar un aplauso a Dios por eso. Es un asunto poderoso. Y de aquí entonces va a entrar la importancia. Otro dato interesante es que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de las 38 citas que se le atribuyen a Jesús haber dicho, 33, para la gente que está tomando nota, 33 de las 38 son de la versión de los 70. Los Nuevos Testamentos en griego la colocan en negrita para que la gente sepa que la traducción viene de los 70. Y entonces, ¿cuál es el texto que estamos utilizando? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva estamos utilizando el texto griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Así hay muchos judíos, judaizantes, judíos mesiánicos, que andan diciendo que el Evangelio de Mateo se escribió en arameo. Dice Antonio Piñeiro, el investigador español, que cuando aparezca ese texto que se lo conoce. Lo que pasa es que los judíos, como la versión de los 70, la Septuaginta se estaba convirtiendo en la versión oficial del cristianismo, entonces ellos dijeron, no podemos permitir eso. Hay que rechazar eso y hay que volver a los textos en hebreo. Y entonces una escuela llamada la escuela de Hania, para la gente que está tomando nota, escuela de Hania, yo lo voy a mandar a mantener el uno de todos los libros. La escuela de Hania, en el año 90 después de Cristo, fue la que estableció los criterios para rechazar la versión de los hebreos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, donde quiera que se movía, estaba citando los textos de Cristo que quiera, en un mercado, en la ciudad, donde quiera que se movía. Y al mismo tiempo, los padres de la iglesia, la cita que me hacían del texto era de la versión de los 70. Por eso en los primeros 300 años del cristianismo, la versión de los 70 era una versión oficial para el pueblo cristiano. De tal manera que en el uso de la liturgia aparece la versión de los 70. Hoy vemos gente peleando por versiones. Hoy vemos gente diciendo que tal versión, señores, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle la gloria a Dios por el esfuerzo de cada biblista, de cada traductor que está traduciendo el texto bíblico, cansado, agotado, con sueño, que a veces confunde una letra por otra y está traduciendo la Biblia para que la Biblia nos llegue a nuestro propio idioma. Para la gente que está tomando nota, en el año 1517, en la época de Martín Lutero, una Biblia costaba el salario de un año. Hoy la gente tiene la Biblia letra pequeña, letra mediana, letra grande para que utilice anteojos grandes, letra de todo tipo, la tienen en los celulares, la tienen traducida, la tienen por mitad, la tienen sin capítulos, la tienen sin versículos y la gente no quiere leer el texto. Pero es nuestra oración a Dios que todo el que está sintiendo aquí en este evento, que no es un concierto donde la gente viene a brincar y viene a saltar, aquí hay reflexión por el texto sagrado, para que usted tenga pasión por la palabra de Dios, para que usted se enamore de la palabra de Dios, para que usted pueda decir como los caminantes de Maús, cuando Él nos hablaba las escrituras, nuestro corazón ardía. Yo no sé si usted puede darle un aplauso al Señor. Vamos a la próxima lámina, Alexander. Pasemos ahora a las recepciones cristianas del texto. Recuérdese que la Biblia se escribió sin capítulo y sin versículo. No había redes sociales. Aquí no voy a mencionar ahora a un personaje de la historia, brevemente, porque quiero mencionar la lista de versiones. Orígenes, uno de los padres originales. Miren, señores, sin tener redes sociales, Orígenes agarró el texto y lo colocó en 6 columnas. Eso se llama Exabla.
H-E-X-A-Pla. Exapla se llama eso. Agarró el texto hebreo en el lado izquierdo, una traducción, otra literación más bien del texto hebreo, repito, texto hebreo, transliteración del texto hebreo, versión de los 70. La gente que está tomando nota, lo está dando en columna, texto hebreo, a la izquierda, al lado, transliteración del texto hebreo. L2X, número romano 70, de tercero a 70. En cuarto lugar, Símaco. En quinto lugar, Teodosio. Y de sexto aquí, repito, lado izquierdo, el texto hebreo. Luego, transliteración del texto hebreo. L2X 70, coloca versión de los 70, la colocó de tercero en la columna. Luego colocó el texto de Símaco, Teodosio y Aquino. Señores, para la época, el trabajo de origen de colocar el texto en 6 columnas para la gente era una cosa extraordinaria para la gente. Tomando en cuenta que la Biblia no existía todavía ni capítulo, ni versículo, ni existía otra traducción. El trabajo de origen es brillante. Luego le siguió, le pueden tomar foto a esa parte, Ezequiel, un obispo de Egipto, que trabajó también la traducción del texto, y luego posteriormente Luciano con una escuela exegética en la ciudad de Antioquía. Trabajar el texto de esa manera, tomando en cuenta que mucha gente estaba descuidado con el texto, que un manuscrito, copia hecha a mano, que es un esfuerzo, porque lo otro es que cuando alguien escribía con tinta, ¿usted sabe qué era que escribía? Se lo van a explicar ahorita en el taller, en los materiales. ¿Se imagina usted un texto escrito en piel de animal? Y que si alguien se equivoca, no hay ni equiperpe para borrar. ¿Se imagina alguien de ustedes que le digan en el culto del martes o el miércoles o el viernes sábado, le vamos a pedir a la hermana fulana que por favor traiga el texto de Isaías capítulo 19 en piel de animal y la sierva venga con el rollo envuelto? Sin embargo, queremos tener un texto nosotros, pero hay una práctica que la gente viene sin Biblia a la iglesia. Se acuerda. La gente viene sin texto a la iglesia. Sin embargo, Pablo le recuerda a Timoteo que le trae unos rollos a él. El eunuco etíope andaba con el rollo de Isaías, aunque no lo entendía, porque alguien puede andar con la Biblia y no entender. Pero ¿cómo es posible que el libro de Dios, que ha sobrevivido al fuego, que ha sobrevivido a la crítica, que ha sobrevivido al cansancio de un copista, de un traductor, que ha cambiado a millones y millones de gente, nosotros no estemos apasionados y aplaudiendo a Dios por el texto sagrado? Pues rapidito, porque tenemos talleres. Paso ahora a la versión de aramea. Próxima a la primera. Aramea. Hay algo que se llama Talmud, que se utilizaba en el culto de la sinagoga. Talmud significa lectura en hebreo traducida al arameo. Es muy importante que las personas que estén aquí comprendan, número uno, no existen talmúmenes del Nuevo Testamento, solamente del Antiguo Testamento. Y se utilizaba para el culto en la sinagoga. Se leía en hebreo y se traducía al arameo, porque era la lengua vernácula. Vernácula significa que la hablaba todo el pueblo. Usted me dirá, ¿y yo puedo adquirir esos talmúmenes? Sí, se puede mandar a pedir a España los talmúmenes. Los talmúmenes van a recoger las tradiciones de los textos bíblicos. Yo voy a mencionar un solo ejemplo, un solo ejemplo de los talmúmenes. Sí, hay varios. Hay uno que se llama Neofití 1, que nos va a mandar materiales de ustedes. Hay uno que se llama Pseudo Jonathan, y cuando viene en paralelo. De tal manera que si algo no está en la versión que todos nosotros tenemos, se lo coloca en letra cursiva. Yo quiero destacar aquí que la que tradujo ese Talmud, escucha bien,
La persona que tradujo ese Targum es una señora que tiene más de 80 años actualmente. Se llama Teresa Sainz, una mujer. Creo que la mujer se merece un fuerte aplauso en honor a Teresa Sainz. ¿Y qué hizo ella? Que traduce los textos del hebreo al arameo y coloca en cursiva lo que no aparece en las versiones que está en cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno la manda a pedir a España. Hay gente que piensa que cuando Esaú vendió la primogenitura, eso es algo simple. O sea, es como que usted le diga a una gente: ¿tú estás cansado? Sí. Está bien, dame tu carro y yo te pago un picapollo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el redactor está escribiendo, que está traduciendo los textos, no nos contó toda la historia de lo que pasó en la vida de Saúl, sino que nos trajo dos cosas. Pero ¿sabe qué pasó con Esaú ese día? Voy a citar el Talmud de memoria, cito Génesis 25:29, anoten, 25:29. Yo le pongo una copia a ustedes sobre eso. Lo voy a citar de memoria, el Talmud. El Talmud dice: el mismo día que murió Abraham, vino Esaú cansado del campo, porque había cometido 5 transgresiones. Escuche bien: celebró un culto idolátrico, cometió un homicidio, violó a una muchacha prometida, rechazó la vida del futuro y menospreció la primogenitura, y le dijo a Jacob: dame de tu guiso porque estoy cansado. Así dice el Talmud. De las 5 cosas: culto idolátrico, homicidio, violación, negar la vida del futuro y rechazar la primogenitura, el texto que tenemos nos trajo 2 cosas. Yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y se acabó. Pero la gente dice que por un picapollito Esaú vendió su herencia. No, el tipo estaba arrumado, el tipo estaba frustrado, el tipo estaba que quería morirse ese día. Por eso es muy importante que nosotros manejemos los targúmenos como tradiciones judías. Para la gente que está tomando nota, voy a mencionar las 5 cosas. Número 1, culto idolátrico. Culto idolátrico. Número 2, violó a una muchacha prometida. Número 3, cometió un homicidio. Número 4, rechazó la vida del futuro, sí, la vida del más allá. O sea, después de la muerte no hay vida. Yo rechazo eso. Por eso es que el texto habla de profano en el libro de los Hebreos. Que nadie tenga el comportamiento de Esaú como profano, lo definen como profano, Y rechazó la primogenitura. Yo le recomiendo, todo el que está aquí, podemos ponernos de acuerdo para pedir en España los targúmenos para que ustedes lo tengan. Voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando la mujer de Potifar se quedó con la ropa de José en la mano? El Talmud dice que ella tomó un huevo y lo abrió y lo vació en la ropa para poderlo usar a él. Dice el Talmud eso. El Talmud. O sea, el Talmud nos va a dar a nosotros una serie de informaciones. Ahora, ustedes no hagan como hace mucho que se paran en la iglesia. No, porque los talmúmenes judíos. Sí, porque tenemos que alentar al pueblo aquí. No, usted puede manejar esto como tradiciones judías. Dicen las tradiciones judías que pasó tal cosa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la persona no tiene mucho conocimiento sobre eso. La gente agarra la cosa por cucharada. Pero hay personas que se paran en el púlpito. Yo sé que de esa gente no hay aquí, ustedes son gente humilde y sencillo, pero hay otros, escúchenme el término que quiero ser respetuoso, que son fanfarrones, comparones, que ellos se paran a decirle cosas a la iglesia cuando los hermanos no siquiera saben muy bien el español.
Porque ellos quieren impresionar. Aquí el único que tiene que impresionar es el Espíritu Santo que toca a la gente y lo convence de pecado. Yo no puedo adorar a Dios aquí en esta hora. Voy rapidito. Vamos a ver la versión en latín. Pueden tomarle foto a esto, porque voy rapidito con las versiones de la Biblia. La Verbum Latina del siglo II y siglo III, versiones latinas. En Alemania, en la época de Lutero, se leía la Biblia en el idioma latín, de parte del pueblo, solamente los sacerdotes. Por eso Martín Lutero traduce la Biblia en el idioma alemán. Y hay una traducción que lo utilizan mucho los católicos, que es la Vulgata de San Jerónimo. Ahí está la fecha. La Vulgata de San Jerónimo, que está en el idioma latín. Porque hay mucha gente que tiene diferentes versiones de la Biblia. Lo importante es leer la Biblia en varias versiones. Ahí está lo de San Jerónimo. Seguimos. Luego tenemos las versiones sirianas, que ahí está la pechita. Vamos a hacer mención sobre eso. Ya van a tener materiales para ver sobre eso. La versión siriana, la pechita. Un dato importante: en la época de Jesús había 7 tipos de arameo. Es otro dato importante. 7 tipos de arameo había en la época de Jesús. Y ahí tenemos la Vetusiras, que es siriaca también, y tenemos la Vulgata pechita, que también la venden aquí en el país. Seguimos. Hay versiones cortas de la Biblia, así como existe el evangelio corto de Tomás. Las versiones cortas de la Biblia. Está la versión gótica, la versión armenia. Pueden tomar foto a esa pantalla. La versión georgina, yo voy a mandar material a ustedes sobre eso. Se va a formar un grupo de WhatsApp. La versión etiópica, versiones árabes y la versión islámica. Es decir, Señor, que hay muchas versiones de la Biblia. Pero la Biblia es un libro que ha sido traducido a más de 3.000 idiomas y dialectos. Pero falta más de 3.000 idiomas que la Biblia no ha sido traducida. Ahora, algo importante. Alguien tiene que irse a una cultura, vivir 5 años, 10 años en esa cultura, aprender el idioma de esa cultura, para luego venir a traducir la Biblia. Hoy, si aparece un término que en una cultura no existe, hay que buscar el término equivalente para poder traducir a esa cultura la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros que tenemos la Biblia no la queremos leer. Y hay otros que lo que han hecho es que han tomado la Biblia